A veces vemos a alguien cómo está vestido, cómo trae la ropa y nos lleva a un imaginario por el simple hecho de ver a esa persona. Y pensamos de dónde estará viniendo, qué estará haciendo, qué hará esa persona. Y en el cine pasa más o menos lo mismo. Cuando vemos en la pantalla a un personaje, a un actor, una actriz, pasando por algún lugar con una cierta ropa, un cierto vestuario, ya nos empezamos a imaginar la historia, de dónde está viniendo, en qué época está. Y eso es algo muy lindo que tiene el audiovisual, que nos puede contar historias desde nuestra ropa. Y por eso hoy día tengo una invitada muy especial que nos va a venir a charlar un poquito de cómo es armar a esa persona desde su vestuario y que nos cuente eso que ya nos está diciendo. Tengo a una genia boliviana, Maite Tarilonte, directora de cine, que se ha especializado en vestuario y ha sido parte de 2 películas que han logrado ganar el premio Goya en el área de vestuario. Bienvenida, querida Maite, ¿cómo estás? Hola, gracias Sergio por ¿Todo bien? invitarme. Sí, no, emocionada, me encanta. Nosotros también estamos muy emocionados de tenerte aquí, felices de poder hablar de esto que nos gusta, que es el cine, el audiovisual y el vestuario en este caso, que es un área tan increíble, tan difícil también y que, como ya había mencionado anteriormente, nos cuenta historias desde el vestuario. Maite, yo quiero saber un poquito y que nos empiece a contar. Estuve viendo que tu carrera empezó aquí en Bolivia, te terminó llevando a grandes producciones como por ejemplo James Bond en Quantum of Solace. ¿Cuál fue el momento exacto en que tú dijiste, esto es lo mío? A ver, yo creo que mi acercamiento al audiovisual, al cine, ha comenzado en en el colegio. Tuve la suerte, Desde muy jovencita. sí, pero por suerte, y quiero pasar por aquí porque me parece importante, en un momento se incluyó en mi colegio la posibilidad de pasar audiovisual, como una materia alternativa a dibujo técnico que había y dibujo artístico. Pero de pronto pusieron la materia de video, fotografía y radio. Y realmente yo entré por ver qué tal. Y Iván Molina era el profesor y me pareció muy importante porque era la primera vez que nos estábamos encontrando con el audiovisual, con contar cosas a través de una cámara, del video. Hacíamos videocartas. Entonces era encontrarse con la imagen, con el sonido, con el trabajo en equipo y fue para mí una revelación absoluta. Yo nunca había pensado para nada, o sea, de hecho estaba en un momento en la vida que me gustaban muchas cosas, pero nada tanto, como no sabía qué iba a hacer en mi vida, realmente. O sea, no, hay gente que desde muy pequeña sabe qué quiere estudiar y para dónde quiere ir, pero yo decía, me gusta la historia, me iba bien en muchas materias, pero no sentía ninguna vocación, digamos. Y al encontrarme Claro. con el audiovisual lo encontré. Y también fue muy importante en ese momento porque en mi colegio el Marito Piñeiro y otros amigos que habían hicieron un cineclub, que al principio éramos 4 gatos viendo películas, pero poco a poco fue creciendo y nos educamos un poquito en ver películas, en hablar sobre películas. Y como habíamos adquirido la posibilidad de tener esta materia de audiovisual, fue como creciendo esta posibilidad. Y me parece súper importante porque independientemente te dediques al audiovisual o no, creo que hay un crecimiento personal, ¿no? Cómo te educas mirando otras realidades, mirando otras sensibilidades que te abren la cabeza. Y ahí para mí a comenzar era como, wow, esto me encanta. Creía que era imposible dedicarme al cine, eso sí, absolutamente, pero decía, esto a mí me gusta. Y por eso decidí luego seguir con comunicación social, que fue lo primero que yo Claro. estudié. Y por mucha suerte, justo cuando yo estaba terminando la carrera de comunicación, aquí en La Paz, se abrió el programa de cine en la Católica, como, como un experimento, una generación única de formar para directores de cine. Entonces para mí fue increíble porque me parecía como que era imposible llegar ahí. Y ahí estaba de la nada. Sí, loquísimo, loquísimo. Entonces yo creo que ese fue el primer momento que dije, el audiovisual me encanta, ¿sabes? El contar por imágenes, por sonidos y luego creo que hay otro momento para mí muy clave de encontrarme a mí, digamos, de las cosas que sentía que por donde quería caminar. Fue una materia en comunicación social que se llamaba comunicación no verbal. Ya. Y me encontré de pronto, igual totalmente sorprendida, pero por un contenido que me hacía
me hacía sentir la vida bien, no sé cómo decirte. Pero el poder, porque nuestras prácticas y eso se basaban en ir, observar las cosas que pasaban, no sé, ir a un matrimonio, ir a un preste, ir a un bautizo, lo que sea, y describir qué es lo que había pasado ahí, pero solamente a partir de la gente, de cómo estaba vestida, de cómo había llegado, cómo se comportaba, no por nada textual, digamos, ¿no? Y ahí encontré como, wow, o sea, me encantaba. Y, y creo que con ese elemento que se me había quedado, y luego, gracias a que se abrió la carrera de cine, como que fui encontrando qué cosas me gustaban, ¿no? Y en un momento hubo la posibilidad, justo, Adriana Montenegro, una directora de cine de acá, estaba en Estados Unidos haciendo un corto para su máster y se vino a Bolivia para rodarlo de una manera profesional y tal. Y como estábamos en la carrera de cine, algunos, vino a ofrecer si queríamos trabajar en su corto, ¿no? Por lo que quedaba de las latas con las que iban a rodar, por tener la experiencia. Entonces, realmente yo acordándome de lo que me gustaba, no sé qué, a mí siempre me ha gustado un poco también el tema de la ropa, el vestuario, no por fashionista, yo creo que nunca he sido mucho de esto, pero me gustaba ver eso. Y habría la posibilidad de trabajar en vestuario. Había distintas asistencias que podíamos hacer. Y una de esas era vestuario. Y me dijeron, aquí trabaja Regina Calvo, está la de jefa de vestuario del corto, que es increíble, no sé qué. Y dije, qué bueno, porque nosotros en nuestros cortos de la U siempre como que te forman, ¿no? Para las cabezas, ¿no? Evidentemente Claro. dirección, guión, dire de fotos, sonido, producción, que a veces ni siquiera entiendes qué es producción, en la que lleva sándwiches y qué más hace, o sea, ¿no? Porque vas encontrando como desde los cortos, ¿no? Que a veces... Pero vestuario era un área que lo hacíamos muy... ¿cómo decir la palabra? Perdón. Como muy instintivamente, digamos, ¿no? Pero no teníamos una Claro, formación de tal. porque no había la Dije, enseñanza como tal. exacto, de dirección de arte, sí, pero siempre era como muy eso, con lo que tenías, con lo que podías. Y dije, ay, ¿por qué no? Me encantaría aprender esto, me llama la atención. Y en ese corto me acerqué al vestuario trabajando con Fue Regina la Calvo. primera vez que dijiste, yo quiero estar en esto y te terminaste quedando ahí. Sí, sí, lo que hicimos en un corto que fue, no sé si una semana o así. Y trabajar con ella me encantó, me abrió absolutamente los ojos a lo que podía hacer ese área, el ver cómo trabajaba con la profesionalidad, que trabajaba con el rigor, con la responsabilidad y ver cómo era, a mí me abrió los ojos. Tanto vestuario como estar en un rodaje un poquito más profesional, digamos, ¿no? Había gente que había venido de afuera, gente más pro de Bolivia y nosotros que éramos los que estábamos aprendiendo de todo. Y ver justamente, ¿no? Cómo en el cine, evidentemente hay roles muy importantes que conocemos más, como el director, el guionista, el director foto, pero no se habla de muchos otros roles y muchos otros oficios, que de pronto estás en el rodaje y dices, wow, hay tanta gente haciendo tantas cosas que parecen pequeñas, pero construyen el todo, que ahí me apasioné. O sea, me apasioné y dije, ¿cómo me gusta el vestuario? Pero luego terminó y como que seguí estudiando y luego salieron como otras oportunidades a partir de haber conocido a Regina Calvo, que justo fue de pronto irnos a James Bond, donde la conocí a la Pilar, en Crux, que ahí nos fuimos y fue como de, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Como uno que no me creía yo estar ahí presente en un set de rodaje tan loco, tan grande, o sea, tan inimaginado para mí, y de pronto ver qué lindos oficios, qué lindo todo lo que se mueve, cuánto trabajo hay, ¿no? Cuánta dedicación. Cuánta gente trabajando en eso, ¿no? Absolutamente. Y, y cuántas facetas de preparación tiene, ¿no? O sea, en el sentido técnica, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que entra en el encuadre? ¿Qué es lo que tienes que llevar? El entender el cine de manera técnica es una parte del vestuario. Hay otra parte que es creativa, ¿no? De lo plástico, de qué es lo que vas a poner, por qué está poniendo esto y por qué no el otro. Si eso queda más bonito, ¿por qué pone lo otro? ¿Qué es lo que queremos contar con eso? Es como ver como, wow, cuántas cosas se cuentan con las cosas y el cómo poner las cosas, ¿no? Y luego esa parte también logística que tiene el vestuario, que es cómo se manejan tantas cosas durante tanto tiempo para que no se pierdan y estén en el momento que tengan que estar. Y cómo manejar tanta gente, ¿no? Porque puede ser un equipo de 2, de 4, como de 20 personas. Entonces también tiene una cosa logística de orden
que tiene que engranarse con lo técnico y con lo plástico. Entonces me parece como, wow, esto es increíble. Siguiendo más o menos la misma línea, Maite, has trabajado en grandes películas ganadoras del Goya, como Nadie quiere la noche, también en Blackthorn, que comentabas un poco, películas nacionales también como Escribe postales a Copacabana. Cuando ya tienes el guión en tus manos, ¿cómo traduces las primeras ideas de vestuario para poder desarrollarlas? Es interesante porque como el equipo de vestuario tiene distintos cargos también, es verdad, yo he comenzado como asistente, ¿no? Como asistente, auxiliar, luego he subido a ayudante y luego ya tuve la oportunidad de empezar a ser yo jefa de vestuario, ¿no? Diseñadora de vestuario. Y creo que el acercamiento ha ido progresivo y he ido aprendiendo con mucha suerte de mis jefas, de cómo es. Ya siendo jefa, digamos, ¿no? Que puedo partir ahí es cuando te llega a ti el guión y tú decides, pero es verdad que en los otros cargos también tienes una aproximación al guión de distinta manera, pero partimos de, digamos, de cuando... Claro, cuando vos ya estás dirigiendo el vestuario. Exacto. Creo que hay una parte importante, ¿no? Que es primero leerte el guión y poder entrar a lo que se quiere contar. Más allá de, para mí la primera lectura no debería pensar en qué vas a poner, cómo vas a poner, no, sino es como, ¿qué me están contando? ¿Qué está pasando? Poder entender el fondo del guión, qué les está pasando a los personajes, qué queremos contar, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Luego creo que lo importante es luego hablar con el director, saber, aparte de mi lectura, cuál es tu lectura, qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que tú piensas de esto, qué es, qué significan para ti cada personaje y en qué momento de la vida están. Es algo que aprendí de Clara Bilbao, que es una gran maestra de mi vida, amiga y todo, que su acercamiento a los personajes no parte de qué se van a poner, sino de quiénes son, de quiénes estamos hablando. Entonces, cuando entendemos quiénes son, ahí puedes empezar, ahí sabes qué se pondrían. Porque, ¿sabes? Una persona, no sé, un abogado que va a ir a un juicio, ¿se viste de una manera? Sí, pero depende del abogado de dónde viene, de dónde ha nacido, en qué día particular está, qué se le está pasando en la vida, para ver qué traje o no traje se pone. ¿Se pone una corbata? No. ¿Está arrugado? ¿Está limpio? ¿Está pulcro? ¿Sabes? Entonces, Claro. es como eso, hablar del personaje y luego ya ahí empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se podría poner? ¿Qué tiene sentido? Es muy importante para mí tener una charla con el dire de arte, ¿no? Para saber cómo está planteando las paletas de color, los espacios y todo, porque no somos células flotantes, ¿no? O sea, tenemos que ir con todo el equipo. Entonces, ver cómo está planteando sus espacios, la sensación, la paleta, los colores, las localizaciones que vamos a tener. Luego también hablar con el dire de foto, plantear cómo está planteando su imagen, qué cámaras va a usar, qué tipo de luz, qué terminado quiere tener, cómo va a ser el grano o no grano, para poder jugar a favor, ¿no? ¿Te gustan los blancos? ¿No te gustan los blancos? ¿Te molestan? ¿Van a ser muy fuertes? ¿Vamos a grises? Saber un poco cómo está planteado toda la atmósfera. Luego, ahí yo creo que empiezas también a crear, a pensar, a ver archivos, ver todo lo que hay y qué es lo que a ti te mueve. Entonces empiezas como a dibujar, plantear y ahí otra vez tienes un momento de encuentro con el director, ¿no? En que le planteas, esta es mi primera propuesta de lo que yo creo de los personajes, más o menos lo veo así. Entonces ahí tienes una charla, sí, no, vamos por aquí, esto no lo sé, esto sí. Como que ahí afinas un poco la puntería y ahí luego empiezas al barro, digamos. Ahí recientemente es como a buscar la ropa, o si tienes que confeccionar, a buscar las telas, a buscar los patrones, a buscar eso ya. Y por favor que no parezca que uno lo hace solo, porque esto es un equipo. Claro. Siempre estás con equipo y es importantísimo el ayudante que entienda, tus auxiliares, o sea, toda la gente que vas sumando, digamos, ¿no? Entonces ahí vas buscando, haciendo y te preparas a la prueba de vestuario. Yo creo que la primera prueba de vestuario es de los momentos para mí más emocionantes que hay. Porque ya lo ves el resultado. Sí, y porque te encuentras con la persona que tiene un cuerpo y que también tiene una lectura, porque es bien importante trabajar con los actores. Pues los actores no solo son maniquís, son personas que también han tenido una lectura del guión, de una lectura de su personaje, una lectura del gesto, de la forma de
cómo van a entrar, que a veces lo tienen muy clarísimo y a veces no. Entonces es un momento de sinergia, porque tú vas lanzando cosas. Por ejemplo, a mí la primera prueba de vestuario me gusta mejor si no está el director, para que no haya una lectura tan directa a qué es lo que va a pasar en la peli, sino es como un primer encuentro de cuerpos y texturas y de sensaciones. Entonces es un momento también de charlar con el actor. A veces no vas poniendo cosas y él va sacando qué es lo que crees, tú le dices lo que creo y vas encontrando una silueta, una forma. Y es increíble cuando se da esto de que dices, esto es, y el mismo actor dices, ahora sí, me siento, o la actriz, ¿no? Dices, ahora entiendo por qué, o sea, esto me hace sentir que vengo de aquí, o esto o no, ¿sabes? Cuando encuentras esto dices, ok, por aquí vamos. Y a partir de eso, luego lo muestras al director, lo charlas, si estamos todos de acuerdo, ahí ya empiezas a trabajar un poquito ya más con el tiro hecho, más prácticamente a qué es lo que vamos a poner en la peli, ¿no? Evidentemente antes es importante haber hecho un desglose, haber hecho una lectura ya no solo de la sensación del guión, sino ya prácticamente qué es lo que va a pasar y tener muy claro cómo va a ser el plan de rodaje, cómo se va a rodar, en cuánto tiempo, cómo va a estar separado. Nosotros tenemos la continuidad, ¿no? El récord interno de la historia, que no necesariamente va a ser en el orden que se ruede la película. Entonces tienes que tomar en cuenta qué es lo que va a pasar, cómo vamos a rodar, en qué condiciones va a ser frío, va a ser calor. Entonces vas organizando cuántos cambios hay, vale la pena que haya muchos cambios o hacemos pocos. A veces si hay pocos, entonces necesitas mucha cantidad de ropa de lo mismo para que lo puedas usar durante la peli. O sea, vas haciendo estos desgloses técnicos y ya vas preparando la ropa para eso. Entonces ya te preparas una segunda prueba de vestuario en la que ya vas, para esta secuencia, para esto debería ser esto. O sea, como que ya vas ordenando más. Y muchas veces esta prueba, que a mí me parece súper emocionante también, cuando se combina con maquillaje y peluquería. Porque claro. también es otro mundo que trabajamos juntos, ¿no? Yo creo que ninguno trabaja para el otro si no trabajamos juntos. Un pelo, un maquillaje te puede dar la certidumbre de que ese vestuario está bien o que es necesario cambiarlo y es súper válido, ¿sabes? Pero, evidentemente en el cine hay un juego, ¿no? De egos y vanidades muy locos porque todos tienen su creación, su voz, pero ese es el momento bonito de jugar a favor, es decir, como evidentemente puede ser que yo me haya pensado como un look increíble y luego cuando veo qué pelo le han puesto digo, ya no, pero es que es buenísimo lo que has puesto, entonces vale más la pena que yo lo cambie. Claro. O puede pasar al revés, que dices, mira, yo he pensado este maquillaje, pero viendo lo que has puesto, no es esa persona, hay que cambiarlo. Entonces es un momento como de crear ya el mundo entero, ¿no? Que es súper bonito. Entonces ya es como la segunda prueba, ya nos vamos a acercar al rodaje, pelo, maquillaje, tal. Y es cuando muchas veces va cerrando. Posiblemente se queda abierto y haces una tercera prueba, o según como tenga las posibilidades de producción y de todo. Pero a partir de ahí ya tienes como todos los elementos para empezar el juego. Y ahora recién va a empezar la película, ¿no? Y eso es como ya, y luego ahí tiene como todo su misterio también. Y también me parece que hay una parte importante, que es una vez que tienes el qué, tienes que ponerlo en el cómo, que significa incorporar para mí el tiempo preciso de esa prenda. Porque una cosa puede ser que esté nueva, perfecta, porque tiene sentido en el personaje, o a lo mejor es una persona que ha venido de una vida más complicada o un día complicado, claro, o lo que sea, y tiene que estar roto, tiene que estar viejo, tiene que tener, está sudado, no está sudado, tiene marcas de sangre, está roto, está remendado. O sea, ¿sabes? El prepararla, ambientar, incorporarle el tiempo a esa prenda. O sea, lo que no estás contando en la película, pero de dónde viene ya esa persona, ¿no? Para mí son esas cosas que te ayudan a, cuando empiezas a ver una película, te creas que esa persona viene de un espacio, de un pasado, de un todo. Y por eso está en ese presente. A ver, a mí me ha dado una curiosidad. Estoy hablando mucho igual. No, y está súper porque estamos aprendiendo aquí, toda la gente que nos está viendo seguramente también nos está escuchando con mucha atención. Y precisamente me dio una curiosidad que seguramente a muchos les ha dado, que yo quiero que nos cuentes si tienes alguna anécdota o alguna historia de algún elemento o algún vestuario que le haya dado vida precisamente a este personaje, que haya influido en la actuación del actor, si hay alguna pieza de vestuario que haya terminado de crear el personaje. Quiero que nos cuentes una anécdota para la gente también que seguramente tiene esa curiosidad.
Mira, por ejemplo, ahora que estamos viendo imágenes de esta película, se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres, es de Clara Bilbao, que es muy especial. Pero te voy a poner un poquito en contexto, porque Clara Bilbao es una diseñadora de vestuario, mi jefa de toda la vida, con la que yo me he formado. He trabajado muchos años con ella, tiene 3 premios Goya, y esta es la primera película que ella ha dirigido. Y ella me confió a mí hacer el vestuario de su peli. Para mí fue increíble, o sea, porque es como hacer el vestuario de tu maestra de vestuario. Y contrario a todo lo que pueda parecer, ella me soltó la peli. O sea, tuvimos una charla sobre o sea, sobre quiénes eran los personajes que estaban, y lo me dijo, haz lo que quieras. Y fue increíble, porque es como, pensarías que una persona que es del mundo del vestuario estaría mirando los detalles, haciéndolo, tiene clarísimo de cómo iba a ser su primera peli. Y me dijo, no, confío en ti, tú haces el vestuario. Para eso quiero que estés. Y por ejemplo, en esta peli es importante, Carmen Machi es la protagonista, una actriz muy importante española que tiene muchos años de carrera y que es increíble, es una señora actriz y señora compañera. Y tiene un viaje durante la película. Comienza con un vestido de novia blanco que se acerca como a la pureza, esa sensación de virginidad, ¿no? De lo que evoca el vestuario, o sea, el vestido blanco, ¿no? de novia. Y tiene una progresión en la cual se va volviendo, o vamos viendo lo que tiene ella adentro, que es más o menos la encarnación del mal. Es un diablo, es como la manipulación en el cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, todo eso en base a un vestuario único, o sea, que es una vez que se pone el vestido de novia, no se lo quita más hasta el final. Entonces, era como, me acuerdo, al probárselo, al ver cómo le quedaba este primer vestido, que ya tiene un cuerpo particular, en el cual teníamos que además hacerle notar que estaba un poquito incómoda. O sea, esto de que está bien, pero un poquito incómoda, que le queda un poquito así, pero que ella se sienta bien, pero ir dando la vuelta en base a la ambientación, hacia la sangre, hacia el hollín, las cosas que van pasando, cómo se va volviendo esta fiera y también exuberante y sensual, porque parte de su manipulación está a través de la sensualidad, de lo manipuladora mental, física que tiene, ¿no? Entonces, por la historia hay varias cosas por las cuales se va manchando de sangre y con suciedad del sitio y El todo. mismo vestido blanco. Exacto, pero nada ha sido fortuito. Hemos ido diseñando y eso soy un poquito temática, lo he ido pintando yo a mano porque me encanta ambientar, poner las manchas de sangre en sitios que hagan eso, que la hagan increíble, que la hagan exuberante, que la hagan no sé, un personaje salido del infierno, pero increíble. Entonces, me acuerdo ella, eso iba, perdona tu pregunta, al enfundarse ese vestido y decir, sé quién es la Reme. Reme era el personaje, entiendo. Y cuando ella se veía con esa, y fue increíble, trabajamos con Sergio, que de pelos, Sergio Pérez, que es maravilloso, y Carmele Soler, de maquillaje, hacerle que las manchas y la suciedad la lleven a ese personaje increíble, loquísimo, poderoso y manipulador, y ella se sentía increíble, o sea, como ella caminaba en el set, decía, entiendo esto, y para mí era como, wow, ¿no? Qué transformación. Esto me acuerdo. Así. Vos has trabajado en un montón de películas, tanto aquí en Bolivia como en España. Ahorita nos estabas contando precisamente una anécdota. Haces viajes larguísimos, jornadas largas, estrés. ¿Cómo equilibras tu vida personal? ¿Tienes algún hobby, algo fuera del cine, que te mantenga centrada después de esas largas jornadas? A ver, es verdad que el cine es de vocación. Yo creo que es de vocación porque le puedes amar o le puedes odiar, es verdad. Tiene jornadas muy largas y tiene un costo emocional familiar a veces un poco alto, ¿no? Por tus ausencias y muchas veces por tus presencias también prolongadas, o sea, según. Es difícil, yo creo decir, por lo menos en mi caso, decir que lo tengo súper equilibrado y todo bien, porque no lo es. Hay épocas en las que trabajas mucho, en las que igual estás como aprovechando todas las oportunidades que se te dan, porque en el cine, no sé si la gente sabe esto, pero pasamos del empleo al desempleo, siempre, ¿no? No es como la gente que tiene un trabajo que es como que tiene posibilidad de vacación y sigue, o sea, hay una cierta certidumbre de lo que vas a hacer. En el cine tienes un proyecto, lo vives, termina y estás en el desempleo, y luego otro. Entonces, también tienes como un vértigo de decir,
acabo de terminar, quisiera parar, quisiera volver a mi casa, dices, pero tengo una oportunidad de un trabajo. No sé cuánto se va a dar. Puede que en un mes o en 6 meses o en 3 semanas me esté llamando, pero no lo sé. Entonces siempre jugamos con la incertidumbre. Entonces como a veces dices, bueno, otro. Y luego también es que es apasionante, ¿no? Es una vida un poquito como de circo, pero que si te gusta es apasionante. Por esto, ¿no? Por la gente con la que compartes lo que vas aprendiendo. Cada película te lleva a aprender algo distinto, vas a sitios distintos, tienes desafíos que cuando terminas de entender ya termina la película, comienza otra película y tienes que aprender otra cosa, ¿no? O sea, otra época, otro espacio, otros materiales, otro... Entonces es algo apasionante, pero sí tiene un costo emocional fuerte. Y creo que aún es complicado equilibrarlo con la vida, pues son jornadas muy largas, días muy largos, y es verdad que el presupuesto es algo que siempre también nos limita, ¿no? En el cine. Pero yo te digo, o sea, incluso en España, que pareces como, wow, debe haber más dinero que en Bolivia, siempre comienzas con, es un proyecto de bajo presupuesto, siempre, o sea, siempre. Yo creo que era el único de James Bond, creo que que no había bajo presupuesto, pero creo en todos. Entonces siempre vas jugando con eso, por lo cual entiendo que tiene que haber jornadas más largas. Se está luchando de muchos sitios para tratar de que sean jornadas más cortas o qué sé yo, pero en sí es difícil. En fin, creo que la forma de equilibrar un poco es cuando estás en tu casa tratar de hacer cable a tierra, de verdad, aprovechar, porque así como estás mucho tiempo fuera, también puedes estar de pronto un abril entero en tu casa, que quién puede, o sea, no solo en fechas de las vacaciones esperadas, sino de pronto tienes espacios de tiempo que si la vida te deja organizar, puedes estar y hacer planes y estar presente. Algo creo que es súper importante también esos espacios, es como dices, ¿no? De qué te nutres para seguir trabajando. Yo creo que es importante hacer cable a tierra con tus amigos, con tu familia, si tienes hijos, con hijos, tus padres, con la gente que te aporta cariño, que te aporta emoción, que te aporta lo verdad de la vida, ¿no? Porque también jugamos con tantas cosas que no son de verdad en el mundo del cine, con tanto ego, con tanto flash, con tanto esto. Entonces, como hacer cable a tierra lo que es y lo que te nutre. A mí, por ejemplo, me nutre la música. Yo amo la música. O sea, para mí no hay nada más especial que la música y que el músico bailar, escuchar música, ir a conciertos. Yo a veces digo, no tengo hijos, pero tengo entradas a conciertos. O sea, me hace ilusión, digo, ay, me encanta, me apasiona. Bailar, compartir música, cantar, creo que es algo que me llena, que me produce cosas, que me hace sentir, que me hace recordar, me hace viajar. También creo que la lectura, el arte en sí, te juro, no quiero que suene así como, me encanta el arte, pero de verdad ver planteamientos, ver exposiciones, ver lo que la gente, cómo ha sacado lo que siente a través de lo que tiene, lo que puede, me gusta. Me gusta mucho hablar con la gente también. Tengo me gusta mucho hablar con mis amigos, me gusta mucho conocer gente, me gusta hablar, escuchar, sí. Ya para ir finalizando el tema de las preguntas, me gustaría saber si el día de mañana hicieran un documental tuyo, ¿cómo quisieras que recuerden a Maite Tarilonte, toda la gente que nos está viendo y escuchando? Wow. Eso me parece una pregunta complicada, ¿no? A ver, me gustaría, claro, dices un documental sobre mí, pero creo que tendría que ser un documental de alguna forma sobre un colectivo, sobre lo que me ha llevado a estar ahí. O sea, a estar aquí, ahí donde sea que esté, lo que he aprendido de la gente con la que he caminado, ¿no? Con la Pilar, con la Regina, con la Clara, con los directores que he podido trabajar, con los actores que he podido trabajar, con los compañeros. O sea, es que de todas las áreas, o sea, es como... Pero incluso el hecho, para mí es importante, de haber tenido la posibilidad de desde colegio acercarme al audiovisual, de tener un conocimiento, una aproximación, que hayan habido en esos momentos el Festival de Cine Europeo, el Festival de Cine Latinoamericano, poder ver películas y así, como que todo el contexto que se dio a que el audiovisual puede entrar en tu vida y luego las cosas que se han ido dando, la gente con la que yo trabajando. Me gustaría que sea como, sí, tal vez un documental que hable sobre el espacio-tiempo compartido con mucha gente. Sería chistoso, pero, por ejemplo, gracias a esta película me dieron un premio, el mejor diseño de vestuario de la Academia de Cine de Galicia. Para mí ha sido loquísimo, o sea, para mí que me estén dando un premio y yo agradecer, o sea, me acordaba de estar yo jugando con mi cepillo frente al espejo, ¿no? Y
y me pareció importante y la verdad estaba súper nerviosa y todo, pero ese es como, hasta lo más imposible te puede pasar si te lo laburas y también aprendes a arriesgarte de alguna forma. O sea, a lo mejor este documental me gustaría, que me daría mucha vergüenza absoluto, pero el pensar el por qué no, el por qué no te puede pasar. O sea, yo me acuerdo absolutamente la sensación de decir, qué imposible dedicarse al cine. Pero luego la forma de ir caminando y ir aprovechando las oportunidades, laburar duro, laburar durísimo, no laburar solo por plata, sino laburar por pasión, te lleva a lugares en los que lo imposible puede ser posible. Y a lo mejor eso, pero me daría mucha vergüenza. Qué lindo, Maite. Ahora vamos a pasar a otra sección. Dale. Te voy a hacer unas preguntas así súper rápidas, como una especie de ping-pong, porque ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón, así Ya. que vamos a jugar con eso. Dale. Te voy a hacer la pregunta y me vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Sí? Ya. ¿Vestuario favorito que diseñaste? Creo que tratamos demasiado bien a las mujeres. Y hay una que igual. Bueno, no sé, es que he hecho una película de Navidad y me ha hecho mucha ilusión hacer un Papá Noel, hacer unos elfos, te juro, no sé. ¿Qué prenda jamás usarías en tu vida diaria? Nunca me pondría la tanga por fuera del pantalón. Es algo que odio. Y no entiendo las sandalias botas. O es bota o es sandalia. No lo entiendo. Ya. ¿Personaje más difícil que te tocó crear? Un asesino en serie, pero que no es, pero que sí. O sea, el misterio de que no pasa nada, pero está pasando todo. Ay, no sé. ¿Época histórica que más disfrutas recrear en vestuario? Wow. Mira, la actualidad me parece una época. Ay, es que no estoy respondiendo rápido. Pero la actualidad es una época muy menospreciada porque es muy difícil, pero es poco agradecida. Pero, por ejemplo, los 40, los 30, he tenido un par de proyectos en esa época que me apasiona, me fascina. ¿Hay algún kit de trabajo que siempre lleves? Sí, aguja, hilo, tijera, siempre. Y creo que, ¿sabes? La cinta masking, la cinta gaffer, te puede salvar de 1000 cosas. Eso es clave. ¿Cine, televisión o streaming? Cine. ¿Actor o actriz que sueñas con vestir algún día? Mira, Juliette Binoche a mí me pareció un sueño. Gracias a Dios he podido trabajar con ella. Pero ay, espera. ¿Sabes quién? Me encantaba Ryan Phillip, pero que no está vivo más. Pero me encantaría El primero que Meryl se Streep, me parecería una Ay, puta sí. fantasía. Perdón, una fantasía. Pero sí, es verdad. ¿Un consejo rápido que le darías a un diseñador que está empezando en vestuario? Ninguna oportunidad es pequeña. Y dale. Y que dale con tu instinto. Qué lindo, muchas gracias, Maite, por este lindo episodio que nos has dado el día de hoy. Quiero que nos cuentes, para finalizar, qué proyectos tienes a futuro, también le cuentes a la gente cómo te encuentran en redes sociales, si es que quieres dar tus redes sociales, qué trabajos tienes pendientes o que están por salir. Contanos todo eso a toda la gente, por favor. A ver, en este momento hay algunas películas que ya hemos rodado, que se están haciendo, tanto de España como de acá, que estoy muy ilusionada. Es que es otra parte que me parecía que me gustaría tocar, que creo que es tan importante crear historias afuera como crear historias dentro. Y me apasiona venir aquí y seguir trabajando contando historias desde acá. Hay una peli que hemos hecho recién de Juan Pablo Richter que se llama Lemu, una película preciosa con un corazón inmenso, que yo creo que va a ser súper bonita. Hay otra película que se llama Las ciegas hormigas, una película española situada más o menos en los años 30, de un espacio muy pequeño en el norte de España, en el País Vasco, que me parece que va a ser muy bonita. Hay una película de Navidad que se ha estrenado ahora, que me hace mucha ilusión. Y te cuento esto porque creo que son distintos tipos de películas con registros totalmente distintos, que creo que con cada uno se ha aprendido algo y sueño con seguir trabajando por ahí. De cara al futuro hay posibilidades de alguna película aquí en Bolivia, que me hace muchísima ilusión siempre venir acá, y alguna en España. Pero, a ver, vamos a ver. Y bueno, me pueden ver en Instagram,
tengo mi cuenta que se llama Maitelonte. No la tengo muy actualizada, de hecho voy a trabajar en ello. No soy buena para venderme, no soy buena para llevar las redes sociales, pero por ahí. Y si, no sé, me haría mucha ilusión si de pronto buscan en IMDb alguna película y la ven, porque si se generan espacios para poder hablar de vestuario, es lo que más ilusión me hace. Dentro del mundo del cine, que creo que es muy importante hablar de la dirección, del guión, de la dirección de foto, el sonido, pero también el vestuario. Y creo que a veces poco pasamos por ahí. Y si con esto alguien se interesa en el vestuario y vería alguna película y podemos entablar conversaciones, me haría mucha ilusión. Así que ya saben, ya está la invitación abierta por Maite. Les agradezco por habernos escuchado. Para nosotros es un placer hablar de cine que siempre nos emociona, nos apasiona y nos encanta. Nos vamos a ver en un siguiente episodio con alguien más seguramente. Yo los quiero mucho. Pueden seguirnos, estamos aquí en Serpentina Digital. Denle a la campanita para seguir a los siguientes episodios. Hasta una siguiente oportunidad desde Hablemos de Cine.